Bienvenido, soy Rosángel Álvarez y le voy a presentar mi ponencia titulada La participación ciudadana silenciada, autoritarismo, desdemocratización en Venezuela. Es importante iniciar señalando que el proyecto político impulsado por el presidente Chávez a partir de 1999 y que tuvo continuidad con su sucesor Nicolás Maduro a partir del año 2013 mostró compromiso con los ideales de participación ciudadana promovido por los gobiernos de izquierda en la región. En Venezuela, esta participación está altamente institucionalizada y se le asumió, tal como lo plantea Steve Fellner, como una democracia radical que asume formas directas y de autogobierno que desplazarían hasta llegar a sustituir los mecanismos de representación. En efecto, la democratización de cualquier sociedad requiere condiciones para que la ciudadanía pueda ser ejercida de manera completa. El ejercicio de los derechos civiles y la participación política necesita el respeto efectivo del derecho de expresión y todo el conjunto de garantías para su pleno ejercicio. Sin embargo, tal como lo plantea Charles Tilly, no todos los cambios políticos que se pretenden hacer en nombre de la democracia lo terminan siendo, sino que pueden adoptarse políticas gubernamentales que generan desdemocratización, esto es, que colocan al sistema al margen de las reglas de juego democrático. El diseño institucional para la participación en Venezuela abrió un amplio abanico de demandas por parte de la sociedad, mientras que el gobierno, en su propósito por impulsar cambios radicales en la sociedad venezolana bajo una concepción socialista y revolucionaria, fue concentrando el poder político mediante el reforzamiento de las instituciones políticas autoritarias y con la creación de novedosas instituciones aparentemente orientadas a fomentar la democracia participativa. Es por ello que el alcance de este trabajo es examinar la relación conflictiva que existe entre estas políticas de participación generada y las demandas ciudadanas que propugnan bajo nuevas garantías constitucionales una mayor democratización de la vida política y social en el país. El eje discursivo de las izquierdas puede ser mejor comprendido desde el enfoque de derechos que predominó en su proyecto constitucional y Venezuela es un claro ejemplo de ello. En el año 1999 se llevó a cabo el proceso constituyente y tuvo lugar el diseño de una nueva constitución bajo un proceso que fue altamente participativo y que logró que las organizaciones sociales vieran inscritas sus demandas a través de la constitucionalización y reconocimiento de derechos sociales, ambientales, políticos, entre otros. A la par de esto se perfiló al Estado como sujeto al control popular, no solo mediante los representantes electos, sino también a través de formas de democracia participativa directa y de mecanismos participativos que articularon entre el Estado y sociedad dentro de un proceso de políticas públicas que implicaba no solo el diseño, sino la ejecución y control de las decisiones. El control popular se hace a través de todas estas etapas implicadas en el diseño, ejecución y control. Sin embargo, la conflictividad política y social derivada por la oposición de ambos sectores de la población al proyecto revolucionario y socialista llevaron a proponer de manera temprana en el año 2007 una reforma a la Constitución que fue calificada por los analistas y expertos como una vía para radicalizar los cambios en el Estado y construir el llamado Estado comunal y modificar todo el sistema político venezolano. Esta propuesta fue rechazada en referéndum consultivo, pero luego se fue materializando a través de un conjunto de leyes orgánicas. Dentro de este marco de leyes, en particular las que tienen que ver con la materia participativa, destaca el protagonismo que se le dan a las organizaciones populares de base territorial, cuya organización, legalidad y financiamiento queda sujeta a la aprobación del gobierno. Lo interesante es ver que el gobierno privilegia como actor y como interlocutor válido para poder atender las demandas es a las instancias creadas bajo este paraguas jurídico. Sin embargo, no podemos, tendríamos que ver también este diseño jurídico en el marco del contexto sociopolítico que reinó en el periodo 2000-2012, donde destaca, grosso modo, la legitimidad democrática del líder se validó constantemente por la vía electoral. El presidente Chávez, durante 13 años de gobierno, enfrentó 14 procesos electorales, de los cuales solamente uno fue desfavorable, que fue en el proceso de consulta por la reforma constitucional.
Sin embargo, pues la polarización política que ya había iniciado tempranamente desde el 2000, donde se comienzan a adversar las políticas que está adoptando el gobierno a través de leyes habilitantes, generó un proceso de polarización que se fue incrementando y exacerbando y que adquiere un punto máximo luego que se incorpora la idea de una sociedad, un proyecto socialista para el país a partir del año 2006 y que se vio expresado en el segundo Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. El presidente Chávez enfrenta toda la conflictividad social que generan sus políticas a costa de la institucionalidad democrática, al lograr asfixiar por la vía legal las capacidades de los sectores populares, de los sectores opositores al gobierno, y por otra parte asfixiando también y cerrando la posibilidad de construir una salida consensuada y democrática con la participación de las organizaciones sociales. También el gobierno apuntó o avanzó hacia la colonización de los poderes públicos, generó y desplegó políticas de censura y control de medios y también aplicó mecanismos de represión a los sectores adversarios, a sus políticas y a su proyecto. Tal como podemos ver, el contexto sociopolítico del año 2013-2019 es un contexto muy efervescente, donde se dan distintos procesos y distintas confrontaciones, pero que en general lo que nos interesa es destacar que en la sucesión de estos 7 años de gestión de Nicolás Maduro, él ha tenido que enfrentar los peores escenarios. Primero porque es elegido apenas con 1,7% de diferencia en votos con respecto a su contrincante opositor, lo cual da cuenta que se retrocedió en el apoyo electoral al chavismo. Pero no solamente eso, sino que también las condiciones económicas y sociales estaban en franco deterioro y ya se hacía cada vez menos posible el financiamiento de todos estos programas sociales que habían mantenido de alguna manera a los adeptos al gobierno, pero que también beneficiaba a distintos sectores de la población. Y también el gasto social en general se fue reduciendo de tal manera que el deterioro de todos los servicios públicos y los servicios en materia de salud mostraron un deterioro tan grande que a partir del 2017 se comenzó a hablar en Venezuela de una emergencia humanitaria compleja. Es decir, es la incapacidad del gobierno de generar respuestas a las crecientes demandas en vista de que toda la infraestructura del país está deteriorada y la inversión social ha sido regresiva a través de estos años. También destaca que en el año 2015 es el triunfo de la oposición en las elecciones legislativas, obteniendo 127 curules y siendo mayoría calificada. Esto generó una respuesta por parte del gobierno en la cual, por la vía del uso de los poderes públicos cooptados, se generaron diferentes sentencias a través del TCJ que terminaron por declarar en desacato y anular todas las decisiones que han sido generadas a través de este espacio. Este contexto complejo ha sido respondido de alguna manera por la ciudadanía y por las organizaciones sociales a través del despliegue de protestas masivas antigubernamentales, y que más que ser antigubernamentales han sido protestas que han intentado visibilizar la profunda crisis económica, política y social que afecta a la mayoría de la población. Vemos cómo en el contexto de las protestas el año 2014 fue un año crítico. Las protestas del año 2014 y 2017 fueron de las protestas que generaron mayor cantidad de fallecidos en protesta debido a la respuesta represiva del Estado con el uso desmedido de la fuerza a través de los órganos de seguridad del Estado, pero también con la incorporación de civiles armados y los llamados grupos paramilitares, que han actuado en conjunto con los cuerpos de seguridad para reprimir a las protestas. Sin embargo, a partir del año 2007 se incrementan sustancialmente las movilizaciones, ya sea a través de marchas, cierres de calle,
huelgas de hambre eh, y otras fórmulas que se han venido generando. A partir de 2017, una de las demandas fundamentales de 2017-2018 fueron por los derechos sociales, y en el 2019 las protestas han sido fundamentalmente por la exigencia de garantías democráticas. En este contexto y en este balance, del 2013 al 2019 se llevaron a cabo 65.815 protestas, fundamentalmente reclamos sido por derechos sociales, derechos civiles y políticos. Ha habido en el marco de estas protestas 267 fallecidos y para diciembre de 2019 se registraban 388 presos políticos. Muchos de ellos han sido no solamente dirigentes políticos de la oposición, sino que también dentro de este grupo se cuentan dirigentes sindicales. Ha habido también una fuerte presión hacia las organizaciones de derechos humanos y organizaciones civiles que han estado acompañando a las víctimas durante estos procesos, tratando de amedrentarlos a través de el uso de la justicia, llevando a cabo juicios en tribunales militares sin seguir el debido proceso. Estos elementos mostrados nos llevan a señalar que las organizaciones sociales, frente a un escenario complejo de la realidad y la respuesta, digamos, de uso de fuerza por parte del Estado, se ha expresado a través de la presencia en manifestaciones pacíficas, tratando de visibilizar los conflictos. Ha tenido también estas organizaciones sociales, fundamentalmente en materia de derechos humanos, un acompañamiento a la población, tratando de asesorar y de buscar mecanismos que permitan atender las detenciones masivas y la violación sistemática de derechos humanos. También las organizaciones sociales han tratado de visibilizar el conflicto ante la opinión pública, generando comunicados a través del uso fundamentalmente de redes sociales, puesto que la censura a los medios de comunicación tradicionales es notorio, pero también han hecho una enorme tarea en documentar denuncias ante organismos internacionales. De esta manera, concluimos que el proyecto socialista ha sido un proyecto que ha exacerbado la polarización, y esa polarización no escaparon las organizaciones sociales. Algunas de estas organizaciones fueron creadas y de alguna manera cooptadas por el Estado. Otras de estas organizaciones han tratado de luchar por su autonomía. Sin embargo, el proyecto, al ser cuestionado, ha sido también excluyente de los espacios de participación institucionalizado para aquellas organizaciones que adversan dicho proyecto. En la medida en que esos espacios de participación institucionalizados han sido cerrados, las organizaciones sociales han utilizado preferentemente como mecanismo de visibilidad de sus demandas las protestas. Este proyecto, por ser autoritario, al usar una cantidad de recursos que permiten aseverar que efectivamente ha habido un ejercicio autoritario del poder por parte de Nicolás Maduro, ha utilizado la judicialización y la criminalización de la protesta, aumentando la hostilidad y el conflicto, y las organizaciones sociales no han tenido otro recurso que organizarse a través de redes y actuar en movimiento social para intentar tener más impacto y mayor fuerza en las decisiones del Estado. Se considera que la manera o la vía para lograr una salida pacífica es avanzar en una despolarización de los actores inmersos en el conflicto y articularse en torno a un proyecto alternativo con una salida democrática. Y en esto las organizaciones sociales hay que reconocer que han mantenido una constante lucha a pesar de la criminalización de la protesta, a pesar del uso excesivo de la fuerza y de la violencia con que han sido reprimidas estas manifestaciones. Se ha mantenido en pie de lucha por la democratización política y social en el país. Muchísimas gracias por su atención.